Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio sobre el simbolismo oculto en el libro de Éxodo. En el vídeo anterior vimos cómo Yahvé escogió a Moisés y al pueblo de Israel para que fuesen representación y símbolo del Mesías y el futuro plan divino. Moisés, en el Éxodo, es una tipología del Mesías ejecutando el plan de Dios. Librar a la humanidad de la esclavitud que trae el pecado y la muerte y conducirla hacia la nueva tierra. Una tierra renovada, convertida en un paraíso, donde habrá un gobierno que traerá al mundo verdadera paz y justicia. Un gobierno basado en la ley de Dios, basado en el amor y la justicia. Vimos también el origen del término hebreo. Hebreo significa el que cruza. Este término se le otorgó a Abraham cuando cruzó el Éufrates desde Ur de los Caldeos para llegar hasta Canaán, la tierra prometida. Vimos cómo una hambruna que duró 7 años llevó a la familia de Abraham y los hermanos de José a instalarse en Egipto, y cómo al crecer los hebreos en número fueron esclavizados por los egipcios por miedo a una rebelión contra ellos. Dios escuchó el clamor del pueblo y envió a Moisés, que había sido rescatado de las aguas en una pequeña arca recubierta de brea, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Vimos cómo, al igual que en el relato de Noé, la pequeña arca donde fue puesto Moisés flotaba sobre las aguas, apareciendo en ambos relatos el agua y el arca como símbolos de salvación. Por una parte, el agua es símbolo del bautismo y por otra, el arca es símbolo de protección, la protección que nos ofrece Cristo a través del nuevo pacto, siendo así nosotros comprados por el precio de su preciosa sangre. Así pues, el agua y el arca son símbolos de salvación. Vimos también la localización del monte Sinaí y por qué Pablo dijo que estaba en Arabia. Y es que los romanos llamaban a la península de Sinaí Arabia Pétrea, de la misma manera que llamaron Palestina a la antigua Filistea. La antigua Filistea corresponde a la actual Gaza, pero los romanos le llamaban Palestina. Actualmente se la conoce como Palestina. Vimos cómo Yahvé dijo a Moisés: «Dile al pueblo de Israel, yo seré el que seré, o yo seré el que estaré, me ha enviado a ustedes para sacarles de la esclavitud de Egipto». Y seguidamente le declaró su nombre, Yahvé, el tetragramatón de 4 letras, YHWH, que lleva integradas las 3 formas verbales en pasado, presente y futuro del verbo ser o estar. Yo fui, yo soy, yo seré, mostrando así a su pueblo que Yahvé es un Dios preexistente, un Dios vivo, eterno, omnipotente y omnisciente. Es un Dios que hace su voluntad como y cuando Él decida. Un Dios que estará con su pueblo, protegiéndolo en todo momento. Moisés se quejó de no tener facilidad de palabra y Yahvé envió a su hermano Aarón con él. Los envió a los 2 para que Aarón hablara por Moisés. Los envió primero al pueblo de Israel y después a Faraón. Moisés dijo a Yahvé: «Supongamos que el pueblo no me crea y no me escuche y digan: ¿no se te apareció Yahvé?». Entonces Yahvé dijo a Moisés que hiciese 3 señales milagrosas delante del pueblo, y así el pueblo le creería.
Podéis leer esto en Éxodo 4. La primera señal sería la siguiente. Arrojando su vara al suelo, ésta se convertiría en serpiente. La segunda señal sería que metiendo su mano dentro del manto, la sacaría y estaría enferma de lepra. La volvería a meter y la volvería a sacar sana. La tercera señal sería que tomando agua del Nilo, la derramaría en el suelo y ésta se convertiría en sangre. ¿Por qué estas tres señales? La intención de Yahvé era que el pueblo creyese que realmente Moisés había sido enviado por él y decía la verdad. También que tuviesen temor de Dios, que el pueblo sacara la conclusión de que el Dios que estaría con ellos, protegiéndolos, sería lo suficientemente poderoso como para sacarlos de Egipto y vencer a Faraón y su ejército. Para ello utilizó este tipo de señales. Primero utiliza la vara de Moisés y hace que se transforme en serpiente. Las picaduras de algunas serpientes pueden ser mortales. La serpiente era algo que podía matarlos. Segundo, Yahvé utiliza la enfermedad, la lepra, delante del pueblo de Israel como señal. La lepra era también una enfermedad mortal que causaba gran temor. Un leproso en tiempos de Moisés era rechazado socialmente, aislado de la sociedad y considerado impuro. Se creía que la lepra venía por castigo divino. La lepra era la enfermedad más temida y repulsiva entre los hebreos y en muchas ocasiones era mortal. La tercera señal, que convertía el agua en sangre, también ocasionaría un gran temor y asombro entre el pueblo hebreo, puesto que sus cosechas, sus animales y el agua que ellos mismos bebían dependía del Nilo. Si el agua del Nilo se convertía en sangre, todos morirían. Así pues, con estas tres señales, Yahvé pretendía causar temor y estupor entre el pueblo de Israel y demostrar su gran poder, su omnipotencia. Con estas señales, Yahvé estaba diciendo al pueblo: yo soy el Señor tu Dios. Tengo el poder para matarte o para darte la vida, para causarte enfermedad o para sanarte, para traer hambruna o prosperidad. También mostraba con esto que Dios es un Dios dual, que conoce lo bueno y lo malo y lo aplica con justicia según su voluntad. Así mostraría Yahvé que domina los poderes de la naturaleza y hace con hombres, animales y elementos naturales lo que él determine. Yahvé, el Dios de sus antepasados, es un Dios que se deleita en la justicia, en liberar al oprimido, aliviar al huérfano y la viuda, y multiplicar las bendiciones de los que le aman y le obedecen. Pero no le tiembla la mano a la hora de dictar juicio contra el injusto, el opresor, el violento, el impío y el idólatra. Eso significa ser un Dios dual, hacer justicia, manejar tanto lo bueno como lo malo, ensalzando al humilde y bendiciendo al justo y destruyendo al impío. Así será en un futuro, cuando se manifieste de nuevo y limpie la tierra de toda iniquidad e injusticia, como lo hizo en los días de Noé. Hoy en día, como en los días de Noé, la tierra ha sido arruinada debido a la contaminación, las guerras, la violencia, la idolatría y el humanismo apóstata. Dios responderá de la misma manera, arruinando al impío junto con la tierra, preservando a los justos y regenerando el planeta de nuevo, con una nueva creación. Volviendo a Éxodo 4. Yahvé dijo a Moisés que saliera de Madián
que ya habían muerto los que le perseguían y que volviera a Egipto y ejecutara las 3 señales delante del pueblo y delante de Faraón. Así pues, Moisés salió de Madián en Arabia con su familia y se encontró con Aarón en la montaña de Dios, en el monte Sinaí. Fijaos que Dios dijo a Aarón: «Sal al encuentro de Moisés al desierto». Y le dijo esto cuando Moisés ya estaba de camino a Egipto. Hacía tiempo que había salido de Madián y se encontró con Aarón más tarde, en el monte Sinaí. Así pues, es más que probable que el monte Sinaí esté en el sur de la península de Sinaí y no en Arabia. Madián, donde vivía Moisés, estaba en Arabia y hacía frontera con la península de Sinaí. Ellos, Aarón y Moisés, se encontraron a mitad de camino, porque Aarón salió después de Moisés. Esto también nos da una pista sobre la ubicación del monte Sinaí. Si hubiese estado en Arabia, Aarón tendría que haber salido mucho antes que Moisés para encontrarse en Arabia. Así pues, fueron Moisés y su familia a Egipto junto con Aarón y ejecutaron las 3 señales milagrosas delante del pueblo, y el pueblo creyó. Después fueron a Faraón pidiéndole que dejara salir al pueblo de Israel para hacer sacrificios en el desierto, camino de 3 días. Y Faraón dijo: «No conozco a vuestro Dios». Así que aumentó la producción de ladrillos al pueblo de Israel sin proporcionarles la paja que antes le proporcionaba. El pueblo no quiso escuchar más a Moisés por causa de la dura esclavitud. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Éxodo 7:1: «Mira, te he hecho Dios para Faraón, y Aarón, tu propio hermano, llegará a ser tu profeta». De nuevo se traduce la palabra Elohim, ser poderoso, ser que hace señales poderosas, como Dios, causando confusión. Sería mejor que donde dijera Elohim se dejase la palabra Elohim tal y como está, para no crear confusión, porque Elohim no significa Dios, significa ser poderoso. Dios solo hay uno, el Padre. La palabra Elohim se aplica en las Escrituras tanto a hombres como a ángeles, incluso a demonios. Seres poderosos. También se aplica a Cristo en Juan 1:1 y al propio Dios, al Padre, cuando lleva el artículo delante, significando el Todopoderoso. Siempre hace la distinción, dice Yahvé Elohim o Ha Elohim, cuando se dirige al Padre. Bien, ante la negativa de Faraón de dejar salir al pueblo de Israel, Aarón y Moisés se disponen, por mandato divino, a ejecutar las señales poderosas que Dios les ha dicho que ejecuten. Primero Aarón lanza su vara al suelo y se transforma en serpiente. Pero los sabios y hechiceros de Faraón consiguen hacer la misma señal. Pero lo que ocurrió fue que la serpiente de Aarón se tragó a las 2 serpientes de los egipcios, mostrando que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses de Faraón. Sin embargo, el corazón de Faraón se hizo obstinado y siguió sin dejar ir al pueblo. Recordemos que en Éxodo, Faraón representa al anticristo que se ha de manifestar dentro de poco y será igual de orgulloso y obstinado que Faraón, igual de blasfemo e insensible, causando daño al pueblo de Dios. Y de la misma manera que en Éxodo, Dios enviará a sus 2 testigos, representados aquí por Moisés y Aarón, que harán señales, profetizarán y tendrán poder para causar todo tipo de plagas
como dice Apocalipsis 11:6. Dice: estos, los dos testigos, tienen la autoridad para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profetizar. ¿Quién hizo esta señal en la antigüedad? El profeta Elías hizo esto y no llovió durante 3 años y medio. Podéis leer esto en Primera de Reyes 17:1. Y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces deseen. ¿Quién hizo esto? Convertir el agua en sangre. Moisés. La Escritura nos está diciendo que los 2 testigos que enviará Dios en un futuro serán Elías y Moisés. Estos 2 testigos de los que habla Apocalipsis 11 serán los mediadores para ejecutar los juicios de las trompetas, de los cuales el pueblo de Dios será protegido mediante el sello de Dios en la frente. Sí, el pueblo de Dios estará en la tierra durante el juicio de las trompetas y será protegido. Luego, al toque de la 7ª trompeta, se producirá el arrebatamiento de los cristianos, que serán reunidos en las nubes junto con Cristo, junto con los resucitados en la primera resurrección, la novia de Cristo, los muertos por causa de la palabra, y junto a los 2 testigos, que serán resucitados después de 3 días y medio tirados en la plaza de la gran ciudad, Jerusalén, porque el anticristo no permitirá que se los entierre. Cristo alzará la voz y dirá: suban acá. Y con esa misma orden, suban acá. Además de los 2 testigos, nosotros, los arrebatados, seremos llevados hasta las nubes junto con Él, con Cristo. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Dios estará todavía en la tierra durante los juicios de las trompetas? Porque lo dice Apocalipsis 9:4. Dice: y les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Esto sucede durante el toque de la 5ª trompeta. Y el pueblo de Dios, que tiene el sello de Dios en la frente, todavía está en la tierra. Y los ángeles hacen que a ellos no les afecte esta plaga, ni ninguna de las plagas enviadas por Dios, al igual que no afectaron las plagas a los hebreos, sino solo a los egipcios, incluida la última. Veamos cuáles fueron esas plagas. Dios siempre ha avisado antes de ejecutar un juicio de destrucción, y lo hizo a través de los profetas, a través de Moisés y Aarón, y lo hará a través de los 2 testigos en el futuro. Dios siempre avisa y da la oportunidad de ser salvos antes de traer su juicio. Antes de cada plaga, siempre decía a Faraón a través de Moisés: envía al pueblo para que me sirva. Si sigues rehusando hacerlo, enviaré tal plaga. Así envió un total de 10 plagas. El número 10 significa algo que se ha de cumplir en la tierra, algo destinado a la tierra. En la primera plaga, Moisés, por mandato divino, dijo a Aarón, Éxodo 7:19, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales, sus estanques y sus presas, para que se convierta en sangre. Y ciertamente habrá sangre en toda la tierra de Egipto, y en las vasijas de madera y en las vasijas de piedra. Fijaos que dice que hasta el agua de los recipientes dentro de las casas se convirtió en sangre y los egipcios no podían beber agua. Versículos 21 y 22.
y los peces que estaban en el río Nilo murieron, y el río Nilo empezó a heder. No obstante, los practicantes de magia de Egipto hicieron lo mismo con sus artes ocultas, de modo que el corazón de Faraón siguió obstinado y no les escuchó. 7 días permaneció el agua convertida en sangre. Como os decía, las plagas del Éxodo son una representación o un símil de los juicios de las trompetas y de las copas del libro de Apocalipsis. De hecho, la segunda trompeta anuncia un juicio donde la tercera parte del mar se convierte en sangre. Leamos Apocalipsis 8, 8 y 9. Dice: «Y el segundo ángel tocó su trompeta, y algo semejante a una montaña grande que ardía en fuego fue arrojado al mar». Esto tiene pinta de ser un meteorito gigantesco. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fue destrozada. Aquí el mar es literal, puesto que habla de barcos. En otros relatos, el mar simbólicamente se refiere a las masas de gente agitadas, como dice Isaías 57:20. Dice: «Pero los impíos son como el mar en tempestad». Pero aquí en Apocalipsis 8:8 sabemos que se refiere a un mar literal, porque dice que la tercera parte de los barcos fue destruida. Después de la plaga que convirtió el agua en sangre, Yahvé dice a Moisés: «Entra donde Faraón y dile: esto es lo que ha dicho Yahvé. Envía a mi pueblo para que me sirva. Si no lo haces, voy a plagar de ranas todo tu territorio». Y así lo hizo. Se llenaron de ranas las alcobas, las cocinas, las casas y la gente. Pero los sacerdotes de Faraón consiguieron hacer lo mismo. Esto era como una confrontación entre el poder de Yahvé y el poder de los dioses de Faraón a través de sus artes oscuras y a través de sus sacerdotes. Las artes oscuras que los mismísimos ángeles caídos enseñaron cuando enseñaron brujería y encantamiento a sus esposas humanas, a las hijas de los hombres. Si los hechiceros conseguían hacer la misma señal, Faraón se venía arriba y seguía reteniendo al pueblo. Pero esta vez sí que llamó a Aarón y a Moisés y les dijo, Éxodo 8, «Rueguen a Yahvé para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, puesto que quiero enviar al pueblo para que haga sacrificios a Yahvé». Moisés le contestó, «Haré conforme me has dicho, a fin de que sepas que no hay otro como Yahvé nuestro Dios». Entonces las ranas empezaron a morir y solo quedaron ranas en el río Nilo. Pero cuando la plaga cesó, el corazón de Faraón se volvió a endurecer y no envió al pueblo, no cumplió su promesa. Así que Yahvé dijo a Moisés, «Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo de la tierra, y el polvo tiene que convertirse en jejenes». Un jején es una especie de mosca del tamaño de una cabeza de alfiler que produce unas picaduras con hinchazón y picazón mucho más molestas que las de un mosquito. Éxodo 8, 17 y 18. Dice, «Y los jejenes llegaron a estar sobre hombre y bestia. Todo el polvo de la tierra se convirtió en jejenes en toda la tierra de Egipto». Y trataron de hacer lo mismo los sacerdotes practicantes de magia con sus artes ocultas, pero no pudieron hacerlo. Esta vez no pudieron hacerlo. Y dijeron, «Es el dedo de Dios». Pero el corazón de Faraón siguió obstinado.
Cuando el anticristo gobierne la mayor parte del mundo, sucederá algo muy similar. Los dos testigos de Apocalipsis 11 le pedirán al anticristo que libere a los cristianos, porque en ese tiempo, durante 3 años y medio, los cristianos seremos perseguidos, encarcelados y asesinados. Además, los dos testigos leíamos en Apocalipsis 11 que tienen poder para herir la tierra con toda clase de plagas, como hicieron Moisés y Aarón. Y pueden hacer que no llueva durante esos 3 años y medio. Y también pueden convertir el agua en sangre y traer a la tierra toda clase de plagas. Por eso, cuando al anticristo se le permita asesinar a los dos testigos porque habrán terminado su misión, la gente se hará regalos los unos a los otros, porque saben que con su muerte, con la muerte de estos dos testigos, se acaban las plagas. Pero no saben que les esperan otras plagas mucho peores, que no afectarán solo a 1/3 de la tierra, sino a la tierra completa, los juicios de las copas. La abominación desoladora que mandará matar a todo el que no adore al anticristo y se ponga su marca, será una inteligencia artificial con una gran base de datos, incluidos nuestros datos personales y sanitarios. Será una inteligencia artificial hecha para ser Dios en la tierra que controlará a toda la humanidad y la localizará fácilmente. Sabrá dónde vivimos, dónde trabajamos, si hemos sido vacunados o no. Sabrá todo sobre nosotros. Este engendro será posible gracias al falso profeta. Él se encargará de mandar fabricar esa inteligencia artificial con la imagen del anticristo. Y esto va a comenzar a dar sus primeros pasos este año 2025, con la llegada al poder del señor Trump y a través del proyecto Stargate, fundado por Sam Altman, Larry Ellison y Masayoshi Son. Muy atentos a este personaje, Sam Altman. El señor Sam Altman es firme candidato a ser el falso profeta, o al menos un prototipo de él, porque va a hacer una inteligencia artificial hecha para ser Dios, con la finalidad de crear la mayor base de datos del mundo para seguridad nacional. Ojo, que esa va a ser la excusa para perseguir y comenzar un genocidio contra los cristianos que no quieran colaborar con esa inteligencia artificial ni ponerse su marca, un microchip. Esa será la gran excusa, la seguridad nacional. Se nos acusará a los cristianos de poner en peligro la seguridad nacional al no querer ponernos la marca de la bestia. Se van a invertir 500.000 millones de dólares en este proyecto en 4 años. Un proyecto donde colaboran OpenAI, Nvidia, Microsoft, SoftBank y Oracle. Muchas de las élites, los más ricos del mundo, los que manejan el mundo. El más rico del mundo actualmente es Elon Musk y es el ministro de Eficiencia de Trump. Así que eso de que Trump va a acabar con las élites es mentira. Las élites son ellos mismos, incluido Trump. Son los más ricos del mundo y el mundo lo maneja el dinero. El mundo no lo manejan los políticos ni los gobiernos, sino el dinero. Así que, hermanos, el prototipo de la abominación desoladora va a empezar a crearse este año 2025. Todo puede acelerarse y en cualquier momento dar comienzo a la gran tribulación. Hay que estar preparados y mentalizados para esto. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo. Del proyecto Stargate
solo nos cuentan la parte positiva, cómo ese proyecto puede llegar a curar el cáncer, cómo la inteligencia artificial, con su enorme base de datos y pensando de manera inteligente, les ayuda a investigar, a descubrir, a crear medicamentos nuevos contra el cáncer, pero no nos cuentan otros proyectos oscuros que también va a realizar la inteligencia artificial. Eso se lo callan. Iremos observando los acontecimientos internacionales y comentándolos. No creo que ni Trump ni su yerno sean el anticristo, pero sí son prototipos, son personajes muy parecidos. Por ejemplo, Trump tiene muchas similitudes con el anticristo, es una persona muy orgullosa, que está cambiando los tiempos y la ley y que hace de pacificador. Pero todavía le faltan muchas otras cosas, como por ejemplo hacer prodigios y señales o blasfemar sobre Dios y todo lo celestial. Además, el anticristo será un cuerno pequeño, será un gobernante pequeño y Trump es uno de los grandes, es el presidente de Estados Unidos. La cuarta plaga que envió Yahvé a los egipcios fue de tábanos que entraban en las casas y arruinaban la tierra. La quinta plaga fue una enfermedad que afectaba al ganado de los egipcios, caballos, camellos, vacas, asnos, etc. La sexta plaga consistió en lo siguiente. Éxodo 9, 8 y 9. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de hollín de un horno y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia de Faraón, y tiene que convertirse en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá un sarpullido que resultará en ampollas sobre hombre y bestia en toda la tierra de Egipto. Y los sacerdotes de Faraón no pudieron estar de pie delante de Moisés porque estaban afectados por la plaga. Pero Yahvé dejó que el corazón de Faraón se hiciera obstinado. Yahvé dijo a Faraón, Éxodo 9, 15 al 18, porque ya podría haber alargado mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo, con peste, y para que fueras cortado de la tierra. Pero en realidad, por esta causa, te he mantenido con vida, a fin de mostrarte mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. Esa era la finalidad de Yahvé, mostrar su poder y que su nombre permaneciera en toda la tierra. ¿Todavía estás portándote altivamente contra mi pueblo? Mira, voy a hacer que llueva mañana como a esta hora un granizo fuerte, tal como nunca ha sucedido en Egipto. Versículo 23. De modo que Moisés extendió su vara hacia los cielos y Yahvé envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. Así que vino granizo y fuego trémulo en medio del granizo. Durante los juicios de las copas, el último de ellos también consiste en una gran granizada. El granizo será del peso de un talento, que son 35 kilos cada granizo. Otra plaga donde aparece el granizo es la plaga del primer toque de trompeta de Apocalipsis 8:7. Dice: y el primer ángel tocó su trompeta y ocurrió granizo y fuego mezclados con sangre. Y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó. Esto es algo sobrenatural. No podemos confundirlo con ningún fenómeno atmosférico natural, de modo que sabremos que los juicios de Dios han comenzado cuando la gente esté tranquilamente, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose. Y de pronto,
comience a caer granizo y fuego mezclados con sangre del cielo. Faraón, como en las anteriores ocasiones, clamó a Moisés para que rogara a Yahvé que cesara la plaga y prometía que dejaría ir al pueblo de Israel. Pero cuando las plagas cesaban, de nuevo su corazón se endurecía y no dejaba ir al pueblo. Así que Yahvé trajo sobre Egipto una nueva plaga, esta vez de langostas. Así que lo poco que dejó el granizo se lo comieron las langostas, de modo que Egipto entero quedó desolado. Pero Faraón seguía en su obstinación y no dejaba ir al pueblo de Israel. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Éxodo 10:21, extiende tu mano hacia los cielos para que ocurra oscuridad sobre la tierra de Egipto y la oscuridad pueda palparse. Inmediatamente extendió Moisés su mano hacia los cielos y empezó a caer una oscuridad tenebrosa en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se vieron unos a otros y ninguno de ellos se levantó de su lugar por 3 días. Pero para los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Esta plaga está conectada con un evento del Nuevo Testamento, la oscuridad que ocurrió en la tierra justo antes de la muerte de Jesús. La plaga que sigue a esta plaga de oscuridad es la última del libro del Éxodo, la muerte de los primogénitos tanto de hombres como de bestias. Explicaré esta última plaga y la salida de Egipto del pueblo de Israel con más detalle en el próximo vídeo. Y es que la plaga de los días de oscuridad ocurre justo antes de la muerte de los primogénitos en Egipto. La salida de Egipto hacia la tierra prometida representa la liberación de la muerte y del pecado del pueblo de Dios, gracias al sacrificio de su Hijo unigénito, su primogénito. Y la entrada a la tierra de Canaán representa la entrada a la nueva tierra. Leamos este pasaje donde habla sobre la oscuridad antes de la muerte de Jesús. Mateo 27:45 dice: Desde la hora sexta en adelante cayó sobre toda la tierra una oscuridad hasta la hora novena. ¿Cuántas horas hubo de oscuridad? 3 horas, correspondientes a los 3 días de oscuridad del Éxodo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hora en que murió Jesús. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, en la hora tercera. 6 horas de intensa agonía le costó morir a nuestro Mesías. El número 6 es número de hombre y 6 horas pasaron hasta completar su propósito y dejar su cuerpo como hijo de hombre. Y él dijo: consumado es. 3 horas de oscuridad no se deben a un eclipse, no es un fenómeno natural. En un eclipse la oscuridad se desvanece en pocos minutos y aparece la luz. Fue una señal divina. Hubo 3 horas de oscuridad antes de la muerte del primogénito de Dios. En el Éxodo hubo 3 días de oscuridad antes de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Después de esto, sucede la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, simbolizando la redención del pueblo de Dios, del Israel del nuevo pacto, del pecado y de la muerte. En los juicios del Apocalipsis también hay 2 plagas que traen oscuridad. Apocalipsis 8:12 dice que el 4.º ángel tocó su trompeta y la 1/3 parte del sol fue herida, y la 1/3 parte de la luna, y la 1/3 parte de las estrellas, para que se oscureciera la 1/3 parte de ellos
y el día no tuviese iluminación durante su tercera parte, e igualmente la noche. En Apocalipsis 16:8 dice: y el quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se oscureció. Antes de que surja la luz, ha de haber oscuridad. Y de nuevo nos encontramos ante la dualidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante la información y nos vemos en un nuevo vídeo donde continuaremos interpretando los símbolos del Éxodo. Esta vez ya con el pueblo de Israel en el desierto. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.